buenas tardes. Quiero en este día saludar al doctor Gustavo Cuello Iriarte, que es el invitado del CEDEC para esta entrevista extraordinaria. En primer lugar, pues quiero tener el honor de presentar a mi invitado. Es mi profesor de Derecho de Pruebas y profesor pues de la mayoría de los javerianos que ejercemos hoy en día. Es para mí un honor darle la bienvenida al doctor Gustavo Cuello Iriarte, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestrías en Derecho Comercial, Procesal, Probatorio de distintas universidades y actualmente en un programa de doctorado en la Universidad Sergio Arboleda. El doctor Cuello se ha desempeñado en diferentes cargos dentro de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, donde ha sido secretario general, jefe de la oficina jurídica y superintendente encargado. Fue también procurador delegado ante el Consejo de Estado de la Procuraduría General de la Nación, director general del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. En el sector privado, también el doctor Cuello se ha desempeñado en varios cargos de alta gerencia en entidades financieras. Ha sido el vicepresidente y presidente encargado de la Fundación Grupo Social, director de jurídico y vicepresidente administrativo del Banco Cafetero, presidente de la Fiduciaria Cafetera, presidente de la Junta Directiva de Corbanca y la Asociación de Fiduciarias, miembro de la Junta Directiva de la Corporación de Ahorro y Vivienda, Fiduagraria y Almadelco y el Colegio de Abogados Javerianos. El doctor Cuello ha sido profesor de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes, a nivel de pregrado y posgrado, y conferencista nacional e internacional en varias universidades y entidades, autor de varios libros y artículos, pero en especial en el corazón de todos nosotros y parte de nuestra cultura jurídica, ha sido pues lo que el doctor Cuello creó como su primera, casi que primera obra, que fue su tesis de grado, que sigue siendo un documento increíble, La carga de la prueba, que entiendo que ahora es también, el objetivo es que este documento tan importante, naturalmente con actualizaciones, complementaciones y desarrollos de los últimos 40 o 50 años, se convierta también nuevamente en un libro actual y la tesis doctoral del doctor Gustavo Cuello Iriarte. Doctor Cuello, para mí es realmente un gran honor recibirlo en esta entrevista que para nosotros es extraordinaria. Entre los estudiosos del derecho de la competencia, pues nosotros hemos tenido una gran curiosidad sobre la historia anterior a la Constitución del 91. Yo particularmente he hecho estudios y pues publiqué un documento sobre la Ley 155 y su legado, que está publicado en esa colección que hizo el decano Jaramillo, que tiene varios tomos, y dentro del tomo del Departamento de Derecho Económico, pues se publicó ese documento. Pero la verdad es que nuestras investigaciones de arqueología jurídica pues no van mucho más atrás. Yo he encontrado algunas leyes anteriores, alguna ley de 1887 que prohibía crear sociedades que tendieran al monopolio de las subsistencias y de cualquier clase de industrias. Hemos encontrado la ley 16 del 36, la ley quinta del 47, un decreto de la época del dictador Rojas Pinilla. Hay algunas cosas que hemos encontrado, y yo le comentaba ahora que también hemos ido al Archivo Nacional y hemos encontrado unos 30 casos de antes de la Constitución del 91, pero esta parte inicial de la historia, tanto del derecho de la competencia como de la autoridad de competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, es un tema apasionante sobre el cual nosotros queremos profundizar, y usted lo ha hecho. Entonces, sí, no lo he dejado ni saludar, pero la primera pregunta quisiera, después de que nos dé su introducción, que abordara el tema de la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio como usted la conoció. Bienvenido, muchas gracias por la oportunidad. Primero,
Muchas gracias por esta amable. Me ha dado la oportunidad de refrescar conceptos sobre el tema y de darle una retrospección a mi vida desde el punto de vista de lo que significó ese paso por el sector público, en especial por la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias por esas amables palabras que me comprometen aún más en esta batalla que estamos librando en la vida por lograr siempre un derecho más comprometido, más lleno de justicia y más sentido y vivido. Para hablar un poco de la historia de la super, me parece que es fundamental que hablemos de cómo nacen las superintendencias, cuál es ese concepto. Rastreando la historia, esto es de origen español. Entre 1711 y 1717, la monarquía española crea las superintendencias con un nombre muy pomposo. Son superintendencias del ejército, de la hacienda, de la policía y administrativas. Esa figura tiene una gran proyección en España y el superintendente se convierte en un agente directo del monarca, que es el punto de contacto con los diferentes municipios y provincias. Y es de tal envergadura, de tal magnitud, que se habla de que los superintendentes vienen a ser unas figuras más que preclaras, llenos de honestidad, de moralidad, son el alter ego del monarca. Ese concepto, con algunos vaivenes producto de las diferentes políticas que se van introduciendo por los tiempos en la monarquía española, llegan a establecerse a nivel de las Indias. Se establece la primera en La Habana y así se extienden especialmente en la Nueva España, que es hoy México. Estamos hablando más o menos hacia el año de 1776. Y llega el momento culminante con la expedición de una ordenanza del año de 1786. Aquí está exhibiéndose. Esa ordenanza consta de casi 400 artículos, dedicado todo el texto a reglamentar la actividad de los superintendentes en áreas de justicia, administrativas, de hacienda y policivas. Pero sus facultades eran administrativas y no jurisdiccionales, ¿cierto? Eso es relativo porque en ese momento sus facultades también tenían connotación jurisdiccional, especialmente bajo el punto de vista como de una revisión o una fiscalización de la misma actividad jurisdiccional. Vale. Ese concepto de 1786 viene a enmarcar toda la actividad
de las superintendencias que se van creando en los diferentes virreinados. Desafortunadamente, el proyecto para el caso colombiano, que fue por allá a finales del año 1700, del 1700, pues no alcanzó a tener efectividad y el último proyecto quedó trunco en 1803 para establecer la superintendencia en lo que era la Nueva Granada. Ahí tenemos el origen del concepto de la superintendencia. ¿Y qué significaba la superintendencia desde el punto de vista administrativo? Es lo mismo, el mismo sello del momento. Era una función de fiscalización, de control, de vigilancia. Y lo entendían especialmente en el campo que llamamos policivo como un mecanismo de control de moralidad y de eficiencia del sector público. A su vez, una herramienta maravillosa para contribuir al desarrollo de las provincias. Esa figura, lógicamente, va a desaparecer con la independencia. Pero ¿qué ocurre? El Libertador, ante la situación que se le presenta por los desmanes que se están produciendo en el ejército, especialmente con el manejo de los dineros públicos, con la disposición de los bienes privados a través de lo que hoy en materia de derecho administrativo llamaríamos título de imputación, el daño especial, que fue el primer escándalo para la administración de justicia de la época. En 1822, a raíz del decreto que en 1814 expide el Libertador, dándole la estructura a la figura del daño especial, también se desarrolla un decreto estableciendo los mecanismos para que los particulares puedan obtener de la justicia la indemnización correspondiente producto de los daños que les causa la guerra. Que les tiene que disponer el Libertador de los semovientes particulares, de las tierras, de todo lo que necesite para la guerra. Y eso que se cumple desde el Congreso de Angostura, pues se vuelve el escándalo en 1822 cuando el Libertador detecta que hay familias que han cobrado 2 y 3 veces la misma indemnización. Y entonces pone el grito en el cielo y decide expedir una circular dirigida a los jueces advirtiéndoles sobre esta corrupción. Y al mismo tiempo acude a crear la superintendencia del ejército. Y al crearla dice, esa superintendencia del ejército que tendrá funciones de control, fiscalización, vigilancia, tendrá, mientras no se expida una reglamentación especial,
tendrá la reglamentación contenida en la Real Ordenanza de 1786. Ahí tenemos cómo en la República se revive el concepto de las superintendencias que traíamos desde el régimen español. Lógicamente, eso va variando. Esas superintendencias se van sujetando a lo que hoy tenemos y ya no tienen ese poder omnímodo que inicialmente se les otorgó. Nosotros, después de todo ese devenir histórico, vamos a encontrar que la primera superintendencia, ya vemos eso de la época moderna, aparece en la Ley 45 de 1923, que es la superintendencia bancaria. Pero esa superintendencia, doctor Cuello, pues fue un desarrollo de la misión Kemmerer, y le parece a uno que eso tiene una raigambre muy anglosajona. Sí, en principio ese es el mismo concepto con el cual comulgaba. Pero resulta que la exposición, la importancia de la superintendencia y las calidades que el señor Kemmerer le pedía al superintendente, encontramos que es el mismo concepto que acabamos de predicar sobre lo que debían ser los superintendentes en la concepción española. Unos crisoles, personas de la alta moralidad, en donde había una confianza absoluta y mutua entre el monarca y el superintendente para que pudiera cumplir sus funciones de control, fiscalización y tuviera el apoyo irrestricto de ese monarca. Y entonces es lo que encontramos que se enmarca en la misma misión Kemmerer. Sí. Ese es el punto de referencia. Excelente. Ahora sí. ¿Listo? Muy bien. Ahora muy podríamos bien. entrar. Ahora entonces podríamos entrar a mirar la Superintendencia de Industria y Comercio, su momento de creación, cuál era ese contexto jurídico, político y económico en el que se creó. Sí, correcto. La Superintendencia de Industria y Comercio, que no fue exactamente de las primeras, aparece en el decreto que se expide en el año de 1968, creo que es, en desarrollo. Sí, el decreto 2974 de 1968, que se expide en desarrollo de las facultades 67. Dice exactamente el artículo 25 de ese decreto: créase la Superintendencia de Industria y Comercio, adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico y encargada de cumplir las funciones, mírese bien, de vigilancia y control que, de acuerdo con las normas vigentes, corresponde al Ministerio de Fomento. Pero, doctor Cuello, entonces es que se cortó un momentico o se paralizó un momentico el Internet. ¿Era el decreto 2974 de qué año? De 1968. Y Pero, digamos la fecha pero ahí porque esa es ya era
ya era mucho después de pues 10 años después de la ley 155 del 59. Sí, señor. Porque la Superintendencia de Industria y Comercio no se crea para desarrollar la ley 155 del 59. Entonces, vamos a hablar por lo pronto de la creación de la super y sus funciones. Y después sí vemos cómo asume las funciones que otorga la ley 155 del 59. Vale. Reafirmemos, se crea la superintendencia por el decreto 2974 de 1968, artículo 25, decreto del día 3 de diciembre de 1968. ¿Y qué asume esa superintendencia? Asume las funciones de control y vigilancia que tenía el extinguido Ministerio de Fomento. ¿Listo? Sí, correcto. Esa superintendencia, pues, como lo acabamos de ver, no va a tener las funciones que le asigna, que atañen a la ley 155 de 1959. Esa ley del 59, sus funciones las asume inicialmente la Superintendencia de Regulación Económica por el decreto 1653 de 1960, que se expide en desarrollo de facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo por la Ley 19 de 1958. Destaquemos un poco esta ley. Esta Ley 19 de 1958 es la que establece la planeación. Por esta ley se crea el Departamento Nacional de Planeación y se fortalece todo el tema de la carrera administrativa. ¿Y qué pasa con la Superintendencia de Regulación Económica? La Superintendencia de Regulación Económica viene a desaparecer con ese mismo desarrollo que se da posteriormente y la subsume prácticamente la Superintendencia Nacional de Precios. Esa Superintendencia Nacional de Precios, que también surge en el año 68, no estoy seguro, al igual que la Superintendencia de Regulación Económica, también desaparece. ¿Y cuál es la razón? En esa época, la corrupción en estos sectores era, por así decirlo, espantosa. Los escándalos en relación con los controles de precios eran el pan de cada día. Y entonces llegó el momento en que el gobierno decidió desaparecer tanto la de regulación económica como la de precios y organizar unos mecanismos que le dieran alguna tranquilidad frente a esos escándalos de corrupción. Y las funciones van a pasar, las funciones de la ley 155 de 1959 van a pasar a la superintendencia de sociedades. Sí. No tiene
ninguna explicación y justificación ese hecho a el prestigio de que gozaba y goza hoy la Superintendencia de Sociedades. Siempre se consideró como un ente de control que daba la mayor tranquilidad y seguridad. Y esa es la razón para que se le asignaran esas funciones. Pero la Superintendencia de Sociedades no encajaba dentro de lo que le correspondía como ente de control en materia de la Ley 155 de 1959, entre otras, porque al solo tener como objetivo el control y vigilancia de las sociedades, el entorno sobre el cual giraba su objeto era muy reducido frente a lo que significaba el control de la Ley 155 de 1959. Y esa fue la razón por la que podemos decir que la superintendencia prácticamente no tuvo ninguna actuación en materia de aplicación de la Ley 155 de 1959. Me surge una duda, y es una duda que proviene de la lectura del artículo 12 de la Ley 155 del 59, que según entiendo yo, fue derogado de manera tácita por el Decreto Ley 2974 del 68. El artículo 12 de la Ley 155 del 59 decía lo siguiente: el Ministerio de Fomento, de oficio o por denuncia de cualquier persona, podrá promover por intermedio de la Superintendencia Bancaria, de la Superintendencia de Sociedades Anónimas o de la Superintendencia de Cooperativas las investigaciones por las violaciones de esta ley. En caso de que el control de la empresa no esté adscrito a las entidades antes dichas, la investigación estará a cargo del Ministerio de Fomento. La denuncia deberá ser admitida por el Ministerio siempre que se presente debidamente motivada y acompañada de la prueba sumaria que la justifique. Entonces, digamos que esa superintendencia de la de precios y la de regulación económica y todo eso eran anteriores a la ley 155 del 59, pero en la ley 155 del 59 se hace referencia a esas tres superintendencias que yo digo, No la bancaria, la de no las sociedades toman en y la cuenta de para efectos cooperativas. de las sociedades cooperativas y el Ministerio de Fomento. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Como eso no funciona, porque está totalmente disperso el control, entonces, en las reformas que se hacen en el 68, tenemos dos cosas: la Superintendencia de Precios y la de Regulación Económica asumen temas de competencia desleal. Y la Superintendencia de Industria y Comercio que nace asume los temas de control y vigilancia que le correspondían al Ministerio de Fomento, excepción hecha de lo de la Ley 155 del 59. Claro. Entonces, cuando estamos ya en el año 74, estamos recorriendo del año 68 al año 74, esas funciones están en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué pasa? En el año de 1974, postrimerías del gobierno del presidente Pastrana, hay una ley de facultades que ya están por vencerse. Y el director de la función pública de la época convoca a diferentes entidades, entre esos a los superintendentes.
yo era el superintendente encargado de Industria y Comercio, y recuerdo el superintendente de sociedad, era el doctor. Y entonces, con el doctor Morcillo, que era el jefe de la función pública, se discutió primero si se dejaban vencer las facultades. Realmente la posición personal fue muy dura bajo el punto de vista de que sería el único gobierno que pidió facultades, se le otorgaron y no las ejerció. Sí, Entonces, por eso nos dieron un plazo de 8 días para preparar las reformas que consideráramos del caso. Dentro de los temas que se discutieron en la reunión, se encontró que la Superintendencia de Sociedades, con esas funciones de control de competencia desleal que daba la ley 155 del 59, primero no había operado. aquí ya volvió, ya volvió. No hay más. Se interrumpió un momentico, no sé si podría repetir. Quedamos, aquí la grabación quedó en que no había operado la... Sí, no había operado y además no enmarcaban esas funciones dentro del objeto de la Superintendencia de Sociedades, que era el control y vigilancia de las sociedades cuando el tema de competencia desleal superaba en mucho ese marco. Y además se encontró, para el caso específico de la Superintendencia de Sociedades, que tenía el control de las carreras de caballos del 5 y 6, que tampoco era una función propia de la superintendencia. Después de muchos debates, etcétera, acordamos que esas funciones debían pasar a la Superintendencia de Industria y Comercio. Primero, porque la Superintendencia de Industria y Comercio sí tenía un objeto que era exactamente aplicable al control de competencia desleal que traía la ley 155 del 59 y que los temas del control de las carreras del 5 y 6, para ser exactos, a pesar de que tampoco enmarcaban, pues no había forma de asignarlo a otra entidad porque teniendo una connotación de regulación nacional, no podía quedar en manos del Distrito Capital. Con base en esos criterios, se presentó el proyecto de decreto que fue suscrito, aprobado y suscrito por el señor presidente de la República, y es el decreto 623 de 1974. Sí, Ese decreto, que se expide en desarrollo de las facultades otorgadas por la Ley Segunda del 73, reestructura totalmente la Superintendencia de Industria y Comercio y le da las facultades de control, inspección, vigilancia que tienen que ver con el tema de competencia desleal y que tienen que ver con el 5 y 6. Y a su vez, pues se precisan otras facultades que estaban dispersas en algunos decretos posteriores, se hacen algunas precisiones, en la super se crea la Secretaría General
para separarla de la oficina jurídica y se mantiene esa estructura global general mientras, pues, en posterior reforma se va a manejar el tema de lo que significaría la aplicación de la ley 155 de Pero una pregunta ahí, doctor Cuello. Cuando usted dice la aplicación de las facultades de la ley 155 del 59 en materia de competencia desleal, ¿se refiere también a las que tienen que ver con el tema de prácticas restrictivas de la competencia, cierto? En general es todo, todo. Sí, bueno, Todo listo. lo que tiene que ver con la ley 155 del 59 pasa a la Superintendencia de Industria y Comercio como lo tenía la Superintendencia de Sociedades. Perfecto. Había en la Superintendencia pues muchos temas muy conexos con esto. Y era un tema de control de lo que es el sector de industria, el sector de comercio. Por ejemplo, en las nuevas facultades se dice, oiga, el registro de la industria, en vez de que lo lleve el ministerio, lo va a llevar la superintendencia, porque es la que tiene el control de ese sector. Y por la Sí. misma época ya estábamos estrenando o aplicando en forma intensa, y eso tal vez fue lo que, digamos, le dio más fuerza a asignarle esas funciones a la superintendencia, porque habíamos emprendido unas brigadas nacionales que habían dado muy buenos resultados y fueron celebradas con mucho beneplácito por la opinión pública. Fue el control de pesas y medidas que se hizo con un equipo que recorrió todo el país y se asesoró, se apoyó en todas las alcaldías. Ahí hubo todo tipo de situaciones, eh, eh, escándalos al por mayor, y después apareció una decisión también de la Super, que fue el control de la cantidad de gasolina. Las bombas de gasolina no tenían ningún control. Medidores. Sí, a partir de ese momento se establecieron los famosos medidores que entiendo que todavía están vigentes. Y se hizo primero el control, segundo se impuso el medidor y tercero se impusieron las Pero sanciones. entonces, doctor Cuello, para entender su rol dentro de todo este proceso de evolución de la superintendencia, a usted le tocó la parte del ejercicio de las facultades extraordinarias y usted ahí continuó como superintendente delegado o como superintendente encargado, ¿cierto? ¿Y hasta qué año? Yo estuve de superintendente encargado hasta casi 3 meses después de, no, por 3 meses, más o menos 2 meses del gobierno del presidente López. Yo ejercí como superintendente encargado hasta el 17 de septiembre de 1974. Ya, muy Entonces, bien. puedo decirle que lo que me tocó fue la expedición del decreto, el asumir esas facultades y hasta ahí llegamos. Hoy Bien, tengo que... yo tengo una pregunta sobre una norma de la ley 155 del 59 que me ha causado a mí una gran curiosidad y que inclusive pues hace muchos años yo presenté un derecho de petición a la superintendencia preguntando si esto que le voy a contar pues existe y me dijeron que no existía. El artículo segundo de la ley 155 del 59 dice, las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman determinado artículo o servicio y que tengan capacidad para determinar precios en el mercado por la cantidad que controlen del respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado
para los efectos de la presente ley. Y en el decreto reglamentario decía que se hacía algún tipo de índice de esas empresas o un registro de esas empresas. ¿Usted conoció algo de eso? Porque yo lo pedí y no me dijeron que no existía. No conocí ese tema. Como le dije, yo alcancé a recibir las facultades y hasta ahí. Pero, pues eso, hay algo que hace recordarnos en este momento una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente fue nuestro admirado y respetado decano, gran tratadista del derecho civil, acto jurídico, Guillermo Ospina Fernández. Es una sentencia del año 80, que es una sentencia hito sobre el tema del cartel. Ahí hay un punto de referencia. Pero de decir uno que llevan registro, no. Pero sin embargo, sí aprovecho para subrayar que el registro de la industria lo asumió la superintendencia desde el año de 1974 con ese decreto 623 y era un registro que estaba en cabeza del Ministerio de Comercio, Doctor Cuello, de Desarrollo Económico. doctor Cuello, yo otra pregunta de curiosidad. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer al doctor Hernando Agudelo Villa? Sí, sí. ¿Y qué nos puede contar sobre su trato personal con él o que algo que usted recuerde de la personalidad el involucramiento del doctor Agudelo Villa con este tema de libre competencia? Sí, el doctor Agudelo Villa, como sabemos, fue el gran autor de esa ley 155 del 59. Y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, creo que el ponente fue el doctor Toro Agudelo, sobre todos los aspectos que podían tener referencia con esa ley. El doctor Hernán Toro Agudelo tenía muy claro cuál era el objetivo de esa ley, qué buscaba esa ley. Y esto que mencionas del artículo segundo, sí que lo veía muy de manera directa. Pero a esto agreguémosle algo. En el momento en que yo era superintendente, el ministro de Desarrollo era el doctor José Raimundo Sojo Zambrano. No era abogado, economista, pero gran conocedor del tema. Y él, hablándome de la ley 155 del 59, hacía referencia a la necesidad de hacer una reforma que le diera más dientes, que la clarificara más. Y me decía, mira, exactamente para el caso del artículo segundo, mira esta situación. ¿Cómo es posible que el dueño de la industria de las gaseosas sea dueño de la industria para hacer las botellas, sea el dueño de la industria para hacer las tapas y quiera también tener gran participación en el azúcar? ¿Eso qué es? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo enmarcamos eso? Estamos pintándolo. Eso era y alcanzamos a trabajar un proyecto de ley en ese sentido que no recuerdo si se presentó o no. Sí recuerdo que elaboramos el proyecto y elaboramos una exposición de motivos y él, hasta donde yo estoy recordando, sí lo alcanzó a presentar en las sesiones de julio del 74, pero pues inmediatamente hubo cambio de gobierno y hasta ahí llegó el proyecto de ley. Qué interesante. Y bueno, ahora en esa primera superintendencia, cuando a usted le tocó pues el establecimiento de la superintendencia con facultades,
respecto de la ley 155 del 59, ¿cuál era el diseño de la autoridad de competencia en ese modelo? A ver, el diseño de la autoridad de competencia, es decir, de control, Sí. lo que hicieron, primero centralizar lo que estaba en la misma ley, lo recogieron y lo centralizan y lo organizan a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Ese es el primer concepto. Y el segundo, hay algo que hay que anotar y es qué es lo que está pasando con el tema de las funciones de las superintendencias. La historia nos dice, que ya vimos el tema español, cómo la superintendencia es un ente de control, de supervisión, de vigilancia, de fiscalización. Esas son facultades que siempre tienen que tener concepción inquisitiva. Inquisitiva. Desafortunadamente, se ha impuesto una mala práctica sobre el tema. Una mala práctica que consiste en que la persona denuncia, pone la queja, para hablar en términos genéricos, sobre determinada actuación de competencia desleal, de malas prácticas, etcétera, y la respectiva superintendencia da traslado a la persona a quien se le formula la queja y esa persona o entidad da respuesta y la superintendencia le contesta a uno y ahí se queda el tema, no se dice nada más. ¿Eso qué ha ocasionado? Que no está funcionando con el objetivo propuesto, que sea de verdad un ente de control, de vigilancia, de fiscalización de todas esas tareas, esas malas prácticas que están afectando en últimas al consumidor. Pero, doctor Cuello, entonces, en esa superintendencia, volviendo sobre mi pregunta de la estructura, había un superintendente y debajo de él, ¿qué? ¿Había delegaturas? ¿Había una secretaría general? ¿Qué, La, la, qué, qué organización existía? el superintendente de sociedades tenía una estructura muy simple, muy sencilla, que era el superintendente, superintendente delegado, una oficina asesora y la Secretaría General, con su correspondiente oficina jurídica. Eso era todo. ¿Y esa misma estructura de la superintendencia de sociedades fue la que se aplicó a la superintendencia de industria y comercio? No, porque la Superintendencia de Industria y Comercio, como entre otras cosas, el, la ley segunda y las facultades se quedaron muy precisas en que esas facultades no podían implicar cambio de funciones, pero no aumento en la nómina. Entonces, lo único que se podía hacer era ajustar la nómina. Y lo importante en ese momento era que la superintendencia de industria y comercio tuviera una estructura más consolidada, que era superintendente, secretario general, jefe de oficina jurídica. Antes había superintendente, secretario general y jefe de oficina jurídica al tiempo. Esas dos funciones eran muy complicadas, sobre todo teniendo en cuenta que la Secretaría General abarca muchas funciones administrativas y la oficina jurídica muchas veces era en última la segunda instancia de decisiones, por ejemplo, sobre propiedad industrial, sobre cámaras de comercio, sobre control de calidad, etcétera. Y en esa época, ¿cuántos funcionarios podría tener la superintendencia de industria y comercio? Eh, Creo que eran como 140. Claro. Doctor Cuello, y entonces ya hablando un poco más en concreto de los casos de prácticas restrictivas que usted me contó que pues
conoce de algunos anteriores a la ley anteriores. Y bueno, inclusive quiero que me cuente de los que son anteriores a la ley 155 del 59. Pero pero mi pregunta principal es, ¿cómo se adelantaban las investigaciones por la violación de las normas de prácticas restrictivas entre la superintendencia y el Ministerio de Fomento? Porque le parece a uno, por la ley 155 del 59, con el artículo que yo leí antes, el 12, que tiene el procedimiento, que como que la investigación la adelantaba la superintendencia, pero la decisión la tomaba el ministerio. Pues no recuerdo bien ese tema, pero sí tengo que decir y volver a insistir que los casos que se dieron, si se dieron, fueron demasiado contados. No Sí, hubo mayor aplicación. Y era como una diseminación del tema que que se quiso centralizar, repito, con la Superintendencia de Sociedades. Porque acuérdense que inicialmente esa ley habla de varias superintendencias sí, para sí, tener ese control. sí, correcto, Bien. correcto. En cuanto al tema de las sentencias que conozco de la investigación que hemos hecho, pues está la primera que les comento del año 38, que es de la Corte Suprema de Justicia, sala plena, con un salvamento de voto muy importante, encabezado por el doctor Ricardo Inestrosa, con la compañía del doctor Mújica y del doctor Salamanca, sobre el tema de competencia desleal en relación con los comisionistas de transportes fluviales. Después ya en 1960, y todas las que tengo son del Consejo de Estado, Sí, vamos del 60 hasta el 80 más o menos, son sobre temas de propiedad industrial, sí, sobre competencia desleal. sí. Y de prácticas restrictivas, haga de cuenta, acuerdos de precios, de repartición de mercados, de ese tipo. Sí, hay una del doctor Carlos Gustavo Arrieta sobre la intervención y vigilancia sobre compañías de seguros en fijación de tarifas. Ujú. Hay una también del doctor Carlos Gustavo Arrieta sobre inspección y vigilancia en bancos de emisión, establecimientos de crédito y sociedades mercantiles. Hay otra del doctor, esa sí es de la Corte, del doctor Gómez Pose, Ignacio Gómez Pose, sobre la competencia desleal en relación también con propiedad industrial de la ley 31 del 25, pero tiene de importante que ahí se da una primera definición de competencia desleal. Después viene la famosa del doctor Ospina Fernández, que me equivoqué en el año, es el año 68, voy a darle la fecha exacta, es del 2 de mayo de 1968. Sí, Utiliza mucho la famosa expresión cartel y esa sentencia todavía aparece mencionada en muchas decisiones posteriores. O sea, esa es una sentencia hito. sí, muy importante. Después viene un concepto del doctor Mora Osejo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 72 sobre propiedad industrial. Después una sentencia del doctor Álvaro Pérez Vives del Consejo de Estado, también sobre propiedad industrial, sobre competencia desleal, infidelidad del mandatario. Esas son como las que puedo citar como hitos. Realmente vemos
que es muy poco lo que hay en la rama jurisdiccional. ¿Y qué Sí, va uno a decir de lo que existe en materia administrativa? claro, claro. Entonces, no sé si dentro del estudio que usted ha hecho, pues ha analizado ya cuando venía la Constitución del 91, qué tipo de movimientos se quería hacer el gobierno en relación con la Superintendencia de Industria y Comercio y la Ley de Competencia. No, no tengo ninguna de esa parte, sí no tengo absolutamente nada. Y bueno, entonces quisiera preguntarle, hay unos artículos de la Ley 155 del 59 que son muy interesantes, y que estamos inclusive estudiando mucho en este tiempo, que son los artículos 5 y 6, que se refieren a un problema que los norteamericanos llaman interlocking directorates. Es la prohibición que existe de que una persona que sea presidente de una compañía, por ejemplo, esté en la junta directiva de otra compañía. Que eso, pues digamos, en el sistema financiero, pues hay más prohibiciones en el estatuto orgánico del sistema financiero, pero las que son del sector real de la economía están ahí, en esos artículos 5 y 6 que prohíben que una persona, lo que hace el artículo quinto, por ejemplo, es extender una prohibición que había en el artículo séptimo de la ley quinta del 47, que era una prohibición para los miembros de juntas directivas y gerentes de los establecimientos de crédito y bolsas de valores, y se la extiende a los presidentes, gerentes, directores, representantes legales, administradores y miembros de juntas directivas de empresas cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos servicios. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que si uno trabaja en una compañía de telefonía móvil celular, por ejemplo, y es el presidente, no puede ser al mismo tiempo miembro de la junta directiva de esa misma compañía. Yo quisiera saber si usted recuerda que estas normas hayan tenido aplicación en esa época, si había casos. No, eso, por eso había casos en donde lo que se encontraba era que las normas no eran tan suficientemente claras. Y vuelvo a repetir la famosa historia con el ministro Sojo, ¿no? Cuando me decía, mira estos temas, cómo se manejan. Eso hoy en día, pues está bajo un concepto mucho más amplio y profundo, entre otras cosas, que se llama el conflicto de intereses, que ha girado Claro. por todas partes. Entonces, ese conflicto de intereses, pues va hasta la pérdida de investidura, si queremos hablar. Entonces, pues, señor, usted no puede estar ahí porque usted tiene interés en esto. Es famoso, es famoso en el sector financiero, por ejemplo, el caso en que un miembro de junta directiva decía, bueno, yo sé que el crédito que se va a autorizar ahora o discutir ahora es un crédito del hijo mío. Entonces, yo simplemente me abstengo de votar, pero me quedo aquí. Sí, Entonces, esa era la forma de controlar quiénes votaban y quiénes no. claro, claro. Era muy famoso en el sector financiero. Y en el sector financiero, en su trayectoria, sí le tocó vivir situaciones de ese tipo, claro. Y claro, claro. Pero no conoció investigaciones por esa causa. No, por esa causa no. Hubo un momento en que el sector financiero se vio comprometido en algunas decisiones que terminaron en procesos penales, en donde esto que estoy narrando, de que este crédito es para mi hijo y me quedo aquí, pues hizo parte del proceso penal y tuvo algunas repercusiones. Muy bien. Doctor Cuello, y ya transportándonos un poco a la época más presente, pues como usted sabe, a raíz de la Constitución del 91 se
se introdujo el principio de libre competencia económica en el artículo 333. Durante el gobierno del presidente Gaviria, pues se expidió el decreto 2153 del 92, que contiene las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia, pues el catálogo de conductas, ya un catálogo más desarrollado que tiene los acuerdos, los actos, las conductas de abuso de la posición dominante. Después tenemos la ley 1340 del 2009 que incrementó las multas, creó el programa de delación, hizo que la autoridad de competencia fuera prácticamente única, y tiene muchas otras normas. Viene la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, y crea una conducta criminal de libre competencia, como es la colusión en las licitaciones u ofertas públicas. Y pues últimamente la ley 2195, que es una ley de anticorrupción y transparencia que incrementa las multas de manera formidable. Ha tenido pues todo un desarrollo, el derecho de la competencia y una autoridad de la competencia que viene pues creciendo, haciendo casos muy importantes, los casos del cemento, del azúcar, de los pañales, de los cuadernos, de las obras de infraestructura, etcétera. Usted, en toda su experiencia, usted que estuvo en la génesis de la superintendencia, ¿usted cómo percibe esta evolución del derecho de la competencia de Colombia y sobre todo, qué recomendaciones daría, si alguna, para modificar este régimen? Listo. Bueno, indudablemente ha habido un avance asombroso, pero aquí hay uno de los males que ha caracterizado nuestro derecho positivo. Se llama la imitación simiesca, la del simio. Y entonces alguien, porque eso me pasó en varias ocasiones en el sector público, alguien llegaba y decía, es que estuve haciendo un curso o hice una visita en vacaciones y encontré que hay tal ley en Londres o hay tal ley en Estados Unidos, apliquémosla. Eso simplemente se hace la traducción. Y entonces vemos que por darse esa imitación simiesca, muchas cosas no encajan, no se enmarcan dentro de lo que es nuestra estructura, nuestra organización. Nosotros tenemos una tradición más de tipo francesa, europea, española, y entonces muchas instituciones norteamericanas no resultan aplicables aquí, se tornan letra muerta. Esa sería la primera recomendación, no solamente bajo el punto de vista de la legislación, sino también bajo el punto de vista de la práctica. Uno encuentra permanentemente que le están citando los fallos gringos, los fallos ingleses, pero es que aquí hay material para que estructuremos ahí sí como decía alguien, nuestra idiosincrasia es muy diferente. Nosotros tenemos una concepción, una mentalidad muy diferente. Ahí hay por ahí un eslogan muy popular que parece que es una realidad hecha la ley, hecha la trampa, que no es exactamente la mentalidad gringa. Entonces hay que pensar en que esos conceptos, porque estamos en un mundo de globalización, se necesitan, claro, pero hay que asimilarlos, hay que volverlos nacionales. Y eso no es simplemente con la imitación simiesca. Por ejemplo, ese fallo del doctor Ospina Fernández es un fallo de unas repercusiones de una profundidad suma. Y puedo decirle que hay muchos que no lo conocen, que están metidos en este sector de la competencia y no saben que hubo una sentencia de la Corte desde el año 68. Eso lo digo porque tuvimos un caso hace muchos años en donde tuvimos que acudir a ese fallo para poder
lograr el entendimiento de lo que significaba el concepto del cartel. Claro. Muy bien, tengo otra pregunta y es relacionada también con el tema de las funciones, un tema como más de instituciones jurídicas. Resulta que la ley 446 de 1998, que era una ley de descongestión de despachos judiciales, le otorgó a las superintendencias, que eran la de sociedades y la de industria y comercio, facultades jurisdiccionales como lo permite el artículo 116 de la Constitución. Y a la Superintendencia de Industria y Comercio entonces le dieron una facultad jurisdiccional y administrativa para decidir casos de competencia desleal y protección al consumidor. ¿Usted qué piensa de esa asignación de facultades jurisdiccionales a las autoridades administrativas? ¿Le parece que está bien? O sea, en su momento se pensaba, es que los jueces son lentos, pero entonces le parece a uno a ratos que estamos vendiendo el sofá, ¿no? Pues si los jueces son lentos, más bien deberíamos dotar a los jueces de recursos y de computadores y de personal y hacerlos rápidos. Pensaba algunas personas, no, es que el tema de competencias leales es bien especializado y entonces una autoridad técnica, pero digamos, algunos de nosotros pensamos que podría más bien, de acuerdo con la división de poderes de Montesquieu, pues darle a los jueces lo que es de los jueces y dejar la autoridad administrativa como autoridad administrativa. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, sí, realmente la excusa, primero pues hablemos de que el antecedente existe desde que se le dieron funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades para el tema de los concordatos. Sí, Ahí ya comenzamos con el punto que además tuvo mucho problema, porque ahí viene el punto de que voy a demandar. Entonces hubo las famosas situaciones como la de Paz de Río, en donde no se sabía si eso era demanda del contencioso, eso era demanda de la jurisdicción ordinaria, etc. La separación de poderes que establecieron Locke y Montesquieu, si bien debemos entenderla, que no puede ser absoluta, que necesita el principio de la armonía, tampoco puede llevar a que la superemos con el pretexto de que es que la justicia ordinaria no sirve. Así se ha vendido, por ejemplo, el tema de las funciones jurisdiccionales, el tema de darle tanta proyección a la conciliación, a la justicia arbitral. Entonces podemos llegar en un momento dado darle funciones a los notarios. Entonces llegaremos en un momento dado en donde se diga, bueno, es que, ¿por qué no le pasamos a los inspectores de policía los procesos ejecutivos de 100 millones de pesos para abajo? Y así podemos ir desgranando la mazorca hasta que en un momento dado digamos, hombre, el tema es que la función judicial o jurisdiccional no se está cumpliendo, es mejor olvidarnos de los jueces. Ese es un tema muy preocupante y ese caballito de batalla no puede ser el soporte para establecer este tipo de situaciones que no son las mejores. Es que ahí hay un tema muy claro, que el funcionario administrativo tiene esquema, tiene estructura, tiene mentalidad de un funcionario administrativo. Y así va a tomar su decisión. El funcionario judicial que tiene funciones jurisdiccionales tiene otra mentalidad, otra estructura. y Y esas además, y cosas, además yo diría que pues la Superintendencia de Industria y Comercio de todas maneras es una autoridad que es dependiente del gobierno nacional, ¿no? Entonces,
es agente directo. Ya Sí. miremos la historia, era el alter ego. El superintendente era el alter ego del monarca. Entonces sí se daña la división de poderes, porque es que el poder jurisdiccional se caracteriza por su Por la independencia del poder ejecutivo. autonomía, independencia, autonomía. Entonces, aquí no me estoy cumpliendo con esa independencia y con esa autonomía. Estoy, de alguna manera, birlando ese debido proceso. Vemos cómo, al fin, por ejemplo, la Corte, Sala Penal, tuvo que crear una división en materia penal, los magistrados de la acusación, los magistrados de juzgamiento, para que se dieran las dos instancias. Claro, claro. Eh, Muy bien. Bueno, doctor Cuello, para mí ha sido realmente extraordinario haber tenido esta oportunidad. Yo creo que lo vamos a estar molestando desde el SEDEC para que nos comparta su sabiduría, nos indique sus sentencias que tiene, las 30 y pico, porque realmente tenemos que recuperar toda esa investigación suya para nosotros estudiarla con cuidado y pues poder, como usted dice, que cuando va avanzando el derecho de la competencia, se recuerden esos pasos iniciales que, como en el caso de esa sentencia del doctor Ospina Fernández, pues pueden ser hitos importantísimos que hay que tener en cuenta hacia el futuro. Muchísimas gracias por esta oportunidad para el SEDEC y le mandamos un abrazo muy cariñoso y muy respetuoso. Muchas gracias, muy agradecido por esta invitación y cuenten conmigo siempre. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.